en las últimas clases, que es la Edad Media, y que se extiende por casi 1000 años hasta el 1492, que es cuando se genera el descubrimiento de América. Ahora, en cuanto al fin de la Edad Media, ¿cierto? Hay también quienes tradicionalmente se señaló, ¿cierto?, que el fin de la Edad Media estaba dado por la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Estos dos hitos pueden marcar, ¿cierto?, el fin de esta época. Ahora, estos más de 1000 años se llamaron Edad Media, como ya sabemos, porque estaban entre estas dos épocas de muchos hitos interesantes e importantes para la historia, como son la Edad Antigua y la Edad Moderna. Sin embargo, ¿cierto?, como sabemos, este periodo es una etapa de tremenda importancia, porque en estos 1000 años se desarrollan instituciones súper importantes, se desarrollan religiones muy importantes que las vimos en la última guía, manifestaciones culturales muy relevantes, el desarrollo de las universidades, entre otras. Hay una serie de eventos súper importantes que hacen de esta época una época muy relevante y definitivamente no una época para mirar, ¿cierto?, como simplemente algo que ocurre entre épocas, ¿ya? Para partir, quiero que me digan ustedes en su pantalla, con su manito, dentro de estas pinturas medievales, expresión del arte medieval, ¿en qué número se encuentran hoy? ¿Cómo se sienten hoy? A ver. Yo parto diciendo que estoy en el 1, yo creo, después del empate con Argentina. Sí. Yo estoy en el número 2. ¿En el número 2, Juana? ¿Pero por qué? Está como perdido el número 2. Sí, como día lunes. Como día lunes. Es verdad. Sí, es verdad. Lunes, casi terminando semestre. Uy, es verdad, nos queda poco. Sí. ¿Quién más por ahí? A ver, Marité, ¿en cuál se siente usted? Yo creo que la 3. ¿En la 3? ¿Por qué está en la 3? ¿Como Sí. indiferente o no? Estoy como pensando, como tratando de conectarme en la vida. Pero en la vida se siente perdida. Me siento perdida, que todavía no me conecto bien. El fin de semana fue bien atareado aquí en mi casa. Pucha, ya, ojalá que esta clase le sirva para reconectarse. A ver, y Molière, Ojalá Dios quiera. ¿en qué número se identifica Molière? No entiendo bien las imágenes, pero con full energía, profe. ¿Con qué? ¿Con full en el día? Energía. Con full energía. Qué bueno. Sí. Entonces aquí ninguno lo representa. El 6 podría ser como energético. Y Yeila por ahí, ¿qué me dice? Uy, yo también creo que estoy como entre el 3 y el 4. Oye, pero el 4 está como medio desfalleciendo. Sí. No, pero igual con ganas también de seguir avanzando de a poco. Eso, qué bueno, muy positiva. Por lo menos las ganas están, así que... Eso es lo importante. Sí. Eso. Bueno, chiquillos, más allá de la broma de este meme de las pinturas medievales, estas son todas expresiones artísticas de la Edad Media que ya hemos revisado algunas, todas caracterizadas, ¿cierto?, por una fuerte influencia religiosa. Normalmente se representan imágenes religiosas y se identifica además en relación a la pintura renacentista una falta de técnica, una falta de estudio tal vez, de anatomía y una serie de elementos que harían una pintura más realista, pero que nos sirve para el ejemplo, para hacer una actividad divertida. Vamos a revisar ahora uno de los ejercicios que hicimos en clase, ¿cierto? Y a través de ellos vamos a ir repasando las materias que hemos revisado. La primera habilidad que a través de la comprensión lectora busca que hagan una extracción explícita de información, tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Que de acuerdo a lo que les señalé en la primera lámina, ¿se acuerdan qué marca la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Alguien me puede responder? Disculpe, un paréntesis, yo escucho con eco. ¿Habrá alguien algún micrófono abierto? No sé, yo no puedo ver. Tú, Juana, ¿puedes ver si alguien tiene el micrófono abierto? Molière creo que tiene el micrófono abierto. Ya, profe. Adela también tiene y Yeila también. No, ellas no. Ahí sí. Ahí ya no hay eco, parece.
Ahí está todo ok. ¿Ahora sí? Sí, ¿Se ahí escucha sí. bien? Sí, Ya, era el sí. micrófono, perfecto. Ya, entonces, en esta primera actividad de comprensión lectora, que habla sobre la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿alguien se acuerda qué marca este hito? La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. ¿Alguien? Que hubieron importantes movimientos de poblaciones. Sí, sí, pero dentro de la primera lámina que vimos, que es la línea de tiempo. ¿Las rebeliones? Algo así, no me acuerdo. En la línea de tiempo que vimos al principio, establecimos ciertos hitos que marcan el paso de una era a otra, y la caída del Imperio Romano Occidente marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, ¿ya? Súper importante. Supimos que es cierto que como consecuencia de la expansión territorial de Roma, ¿cierto? Esto imposibilitó la administración correcta de este tremendo territorio y al mismo tiempo posibilitó las invasiones de las que se denominaban, ¿cierto?, tribus bárbaras que estaban fuera del Imperio Romano. Como consecuencia de eso se produce una división entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente. El Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Roma y fue el primero que cae como consecuencia de estas invasiones. La pregunta que se busca acá es, en base al texto, ¿cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente? ¿Por qué? ¿Cierto? Y este es el primer tip que les voy a dar para efectos de contestar bien. Lean primero la pregunta. La pregunta son las causas de la caída. Una vez que identificamos la pregunta, volvemos al texto y lo leemos. ¿Ya? Y aquí en las partes que tenemos, ¿cierto?, destacadas, señalamos que en la medida que el imperio ampliaba sus dominios, aumentaba la dificultad para poder administrarlo. Además, hacia el siglo V después de Cristo se inician importantes movimientos de población producto de las invasiones de pueblos provenientes del Medio Oriente. ¿Ya? Luego señala que estas invasiones provocaron ingresos masivos de pueblos bárbaros a los territorios del Imperio Romano, denominándose bárbaros a estos pueblos que no eran parte del imperio y que estaban más allá de sus fronteras, y que no tenían las mismas tradiciones y cultura romana. Entonces, en base a esta parte destacada, la destacada con amarillo y rosado que les leí, ¿cuál de estas para ustedes es la respuesta correcta? En base al texto, ¿cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano Occidente? A, La B. problemas de... La B. Bien, uy, pero unánime, ya, muy bien, chiquillos. La B, problemas administrativos e invasiones bárbaras. Correcto, muchas gracias por la energía y por la participación. No sé quién contestó, pero se pasaron. Varias contestaron. Ya. Luego debemos analizar, ¿cierto?, esta segunda pregunta. La acción a ejecutar es diferenciar y comparar dos conceptos diferentes, que es la principal diferencia entre el arte románico y el gótico. Ya sabemos la pregunta, así que podemos leer el texto. ¿Alguien quiere leer el texto? ¿Lo puedo leer yo? Por supuesto. Muchas gracias, Yeila, si no me equivoco. Sí, dice, el arte medieval pretendía instruir al pueblo, que era analfabeto, sobre las verdades del cristianismo. El arte se convirtió en el principal medio de propaganda de la Iglesia. Sin embargo, el románico no logró esta finalidad. Su sentido simbólico y la forma de sus representaciones religiosas eran muy difíciles de interpretar, pues obedecían al gusto de una minoría, la del clero y la nobleza. Con el gótico, en cambio, el arte religioso dejó de ser el lenguaje misterioso de un pequeño grupo para convertirse en un modo de expresión comprendido casi por todos. Perfecto. Muchas gracias, Yeila. Súper bien. Entonces, en base al texto que nos leyó su compañera Yeila, ¿cuál es la principal diferencia entre el arte románico y el gótico? A, el arte gótico y románico provenían de las influencias de Grecia y Roma en la Edad Media. B, el arte gótico era creación de personas sin formación religiosa. C, ambos se utilizaron para enseñar sobre religión. D, la arquitectura gótica era más fácil de comprender que la arquitectura románica. Yo digo que la D. D. La D. La D.
La letra D, vamos a ver. Muy bien, chiquillos. En el fondo, el arte, la arquitectura románica, ¿cierto? Es más difícil de interpretar, por cuanto vienen, ¿cierto?, de una minoría que es este clero y nobleza, que evidentemente tenían una formación muchísimo más profunda que los campesinos o el resto de la población en la Edad Media. ¿Ya? La gótica busca simplificar esto, ¿cierto?, y llevar este lenguaje a todo el mundo. Un paréntesis pequeño. Al final de esta presentación vamos a ver algunos ejemplos de románico y gótico para que entiendan cuál es la diferencia, ¿ya? Para que entiendan bien por qué es más fácil de comprender el gótico que el románico. Eso lo vamos a ver al final de la clase. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a este tremendo hito durante la Edad Media, que es el surgimiento del Islam como una nueva religión, y más que surgimiento es la dominación de esta religión, que es la católica. Las principales diferencias entre ellas, ¿cierto? Las pudimos ver en clases. El islamismo es una religión que es fundada por Mahoma en el Medio Oriente y que se expande por la región arábica y forma por un extenso territorio que se pasa a denominar califato. La Iglesia Católica surge, o el cristianismo surge en el año 0, digámoslo así, con el que es denominado nacimiento de Jesús, ¿cierto?, como profeta de Dios en la tierra. Y si bien ambas defienden la existencia de un Dios único, Dios simplemente en el caso de la Iglesia Católica, y Alá en el caso del Islam, se trata de religiones que en general, o sea, que en definitiva son bastante irreconciliables entre sí, ¿ya? La idea es que en base a los conocimientos y en la medida en que vayamos desarrollando esta actividad, podamos ir identificando estas diferencias entre ambas religiones, ¿ya? La idea es que ustedes vayan participando, ¿cierto? Voy a ir... ay, chuta. Revelé todo. Voy a ir yo leyendo los conceptos que están al lado derecho de la pantalla para que ustedes me digan con qué concepto que está a la izquierda se identifica esta definición, ¿ya? Primero tenemos la 10ª parte de las cosechas que eran donadas a la iglesia. ¿A qué corresponde esto? ¿Alguien me puede contestar? Al diezmo. Diezmo. ¿El diezmo a qué institución, a qué religión pertenece? A la católica. Católica. El cristianismo. Muy bien, y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿cierto? Cierto. En varias religiones. El libro sagrado del Islam. El Corán. El Corán. Corán. Súper bien, chiquillo. Y bueno, el cristianismo también tiene su libro sagrado, que se llama La Biblia. La Biblia. Perfecto. La Biblia. Perfecto. La verdad es que ambos libros son bastante similares. Ahora, la diferencia es que se supone que el Corán fue escrito directamente por Mahoma, que es el profeta y que contiene derechamente la palabra de Alá. La Biblia se supone que la palabra de Dios se manifiesta en Jesús. Y la Biblia contiene la historia de Jesús a través de testimonios de terceras personas. Esa es la diferencia, pero ambos son los libros sagrados de estas distintas religiones. Yeah. En tercer lugar, el Hijo de Dios en el cristianismo. Jesucristo. Perfecto. Jesucristo. ¿Alguien sabe si existe algo similar en el Islam? No. ¿No saben o no existe? Está bien. No, Yo sí, parece que sé que se dice sí. Alá nomás. ¿Perdón? Yo sé que se dice Alá nomás. Claro, pero Pero Alá Alá es el Dios. Alá es sí, ellos lo ven como el mismo Dios. Pero Como... los islam es como los mismos, pero otra teoría, porque ellos como adoran a una persona, pero que no es Dios. O sea, a ver, ya, esto es importante, porque en el fondo a lo que los cristianos llaman Dios, los musulmanes llaman Alá, ¿ya? Ahora, la palabra de Dios, ¿cierto?, es traída al mundo, digámoslo así, en el caso del cristianismo por Jesucristo, y en el caso del Islam, el profeta, es decir, quien difunde la palabra, es Mahoma, que es una persona, pero lo hace a través de las revelaciones de quien es, digamos, quien trae la palabra, que es el ángel Gabriel, ¿ya?
que el arcángel Gabriel también existe en el cristianismo, pero juega un rol distinto. Pero en el fondo, si queremos comparar, Dios es al cristianismo lo que Alá es al Islam. No sé si les queda claro. Sí. Sí. Y en el Islam no hay un hijo de Dios. Exacto. Para el Islam, Jesús, como ellos ven el cristianismo, a Jesús lo ven como un profeta, no como el hijo de Dios. Exactamente. También existe Jesús en el Islam, pero no es el hijo de Dios, sino un profeta. Igual que Mahoma. Exactamente. Muchas gracias, Juana. ¿Dónde quedamos? En el profeta del Islam. Creo que esto ya lo soplamos. Mahoma. Muy bien. Mahoma. Súper bien. ¿Quién es la máxima autoridad en la tierra del cristianismo? El Papa. Papa. Muy bien. Muy bien. Dios en el Islam. Creo que esto también lo contestamos. Alá. Bien, chiquillas, parece que estudiaron mucho para esta clase, estoy súper contenta. Y finalmente las expediciones militares cristianas que se desarrollaron para recuperar los lugares santos. Cruzada. Bien. Muy bien. Oye, súper bien, muchas gracias por la participación. Todo correcto, se nota que estudiaron mucho para hoy. Otra pregunta de extracción explícita de la información, y aquí pasa a mi compañera Juana. Ya, aquí vamos a extraer la respuesta. Esta es la habilidad que tenemos que ejercitar acá. Y es sobre el feudalismo como ordenamiento social. Habíamos dicho que el feudalismo era estamental. ¿Alguien tiene una idea de lo que significa estamental? ¿A qué se refería? Ya, se refería a que si yo soy campesino, yo nací como hijo de campesino, voy a morir como campesino. Yo no me puedo casar con alguien de la nobleza, no me puedo casar, tengo que casarme con alguien que sea campesino, del mismo estamento que yo. A eso se refiere. Entonces, cuando se dice que la sociedad durante la Edad Media era estamental, quiere decir que no existe la movilidad social, es decir, los grupos sociales son cerrados. Existe la movilidad, pero restringida por el Código Penal. Solo se puede sustituir la figura del rey o ninguna de las anteriores. ¿Qué opinan ustedes? La A. ¿Todos opinan lo mismo? La. Muy bien. Claro, exacto. ¡Ay, no! Sí, está bien. Está bien. Ya. Sí, avanzas, por favor. Ya, aquí vamos a rellenar la pirámide, ¿ya? Recuerden reconocer bien los personajes, por eso se pueden ir guiando, ¿ya? Vamos a partir por abajo. ¿Cuál sería la base de la pirámide? Los campesinos. Campesinos. Muy bien. ¿Los de estar arribita de los campesinos? Los sacerdotes. Siervos. El clero. Los sacerdotes eran el clero. El clero es la forma religiosa, ¿ya? Todo lo que es sacerdote, cura, son el clero. Arriba, esos que están peleando, ¿qué serían? Los soldados. La nobleza. Sí, al final eran los que defendían al rey, la nobleza. ¿Y arriba? La nobleza. El rey. Reyes. Muy bien. Reyes. Muy bien. ¿Si puedes avanzar, Caro? Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Le avanzamos un poquito más? Profe, Juana, disculpe que la interrumpa. Es que yo tenía anotado eso, entonces en la imagen anterior, claro, yo tenía, a ver, los campesinos, la pequeña nobleza era el bajo clero, ¿sí? Sí. Y la alta nobleza sería el alto clero y después, y de ahí le antepone el rey, ¿cierto? Sí. Estaba bien. Así es. Ya. Eso, gracias. En la pirámide que le habíamos compartido nosotros en la clase, está por ambos lados. Entonces está la baja nobleza y la alta nobleza. Pero está bien. Ya, gracias. ¿Qué es el feudalismo? Como lo vimos en la clase, el feudalismo es un sistema político, económico y social. Esto predominó en la Edad Media en Europa. Las características principales que las tienen que tener muy claras son, primero, la autoridad del rey era muy limitada.
A diferencia de lo que uno tiende a pensar de que el rey era la autoridad absoluta, no. Los señores feudales tenían la autoridad en cada feudo. Ellos mandaban más que el rey, en cada feudo. Entonces, el rey lo podemos ver como una autoridad simbólica, más que nada. ¿Ya? Todo el sistema feudal se basaba en un vínculo de vasallaje. Entonces, el campesino era vasallo del señor feudal y el señor feudal del rey. Y el rey era designado por Dios. Entonces, para asegurar la lealtad, de los señores, el rey les daba tierras y ellos les juraban lealtad. Y fidelidad también, y se comprometían a la ayuda militar, a que lo iban a ayudar en batallas, cuando fuera necesario. Profesora, una consulta, pero ellos también tenían que pagar por sus tierras, ¿no es cierto? No, ellos no pagaban por sus tierras porque el rey se las cedía. El rey les cedía, lo que ellos pagaban después era cómo se mantenía, pero hasta por ahí nomás, porque al final todo era retribución. El campesino le daba parte de su cosecha. Disculpe, señor Molière, ¿puede apagar el audio que suena su teléfono? ¿Se entendió? Sí, gracias. Entonces, en cada feudo mandaba el señor feudal. Él era juez, él era policía, él era todo. Él le castigaba, él cobraba los impuestos, todo era como un mini mundo. Cada feudo, veanlo como un mini mundo, que se basaba en las reglas del señor feudal. También, estaban habitados por los campesinos. Los campesinos le trabajaban al señor feudal y ellos entregaban parte de su cosecha y la lealtad. Por eso es el vínculo de vasallaje. Siempre van a escuchar eso en la Edad Media, el vínculo de vasallaje es esa retribución que tiene entre el señor feudal y el campesino, que es el siervo. ¿Se entiende? ¿Y qué le brindaba el señor feudal? Protección. Esa es la principal característica. Yo como campesino trabajo para el señor feudal y él lo que me da a cambio es protección. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, puntos importantes que tenemos que tener en cuenta del sistema feudal. Era estamental. Ya nos quedó claro que nadie se movía de esa pirámide. Uno nace y muere en su estamento. ¿Cuál era la actividad principal? La actividad agraria, la agricultura. ¿Ya? Esa era la principal y se daba alrededor del feudo. La vida era el mundo era a través del feudo de cada señor. Y como siempre hemos dicho también, la cultura católica, muy presente en la vida cotidiana de todas las personas en la Edad Media. ¿Sí puedes avanzar, Caro? Claro que sí. Ahora vamos a aplicar conocimientos. Vamos a hacer una actividad de verdadero y falso en base a los conocimientos adquiridos sobre el feudalismo. Primero, ¿los campesinos eran la clase privilegiada? Falso. No. Falso. ¿Cuáles eran las clases privilegiadas principalmente? Nobles y reyes. Exacto. Y el clero también en parte. Noble. Y el clero. Muy bien. Segunda, ¿el clero corresponde a la clase social encargada de defender el territorio ante las invasiones enemigas? Sí. Falso. Sí, falso. ¿Verdadero? No. No, falso. no. Cuando La el nobleza. señor feudal, Y a la el nobleza. rey le da tierras al señor feudal, es a cambio de protección. Entonces, si hay alguna guerra, cualquier cosa, los nobles tienen que defender el reino. ¿Ya? Falso. Así que es falso. Falso. La principal actividad económica durante el feudalismo era la agricultura. Sí. Verdadero. Verdadero. Sí. Muy bien. ¿Los nobles eran los encargados de labrar la tierra y cosechar los alimentos? Falso. Falso. ¿Quiénes No, eran? falso. Los campesinos. Exacto, muy bien. ¿El feudalismo se desarrolla en la época antigua? Falso. ¿En qué época se desarrolla? Edad Media. Media. Muy bien. Muy, muy bien. De la Súper bien, media. chicos. Súper bien, sí. Y ahora vamos
a otra pregunta que es de comprensión. Vamos a extraer información explícita del texto. Si puedes avanzar, Caro. Y aquí vamos a hablar de la burguesía. La burguesía es un nuevo grupo social que aparece a fines de la Edad Media y está dedicado al comercio y a la actividad artesanal en las ciudades. Siempre piensen, burguesía, ciudad, relacionen esos dos conceptos siempre, ¿ya? La principal característica era que se dedicaban al comercio, a la banca y al desarrollo intelectual. Entonces, burguesía, ciudad, burguesía, comercio, ¿ya? Su riqueza se basaba en el dinero. Antes, el señor feudal, su riqueza se basaba en la tierra, en cuántas tierras yo tengo. Acá es en cuánto dinero yo tengo, ¿ya? Y su crecimiento está asociado a las ciudades, siempre. Entonces, la principal actividad económica de los burgueses es la explotación de la tierra, el comercio y la banca. No trabajaban puesto que vivían de sus privilegios, se dedicaban netamente al trabajo intelectual. ¿Cuál sería? B. La B. El comercio y la banca. La B. Muy bien. La B. Muy bien. Muy bien, la B. El comercio y la banca. Siempre tengan en cuenta. Ciudad, burguesía, comercio, dinero. ¿Ya? Si avanzas, Caro, por favor. Ya. Ahí la profesora Carolina ahora. Gracias, Juana. Y ahora vamos a ver la ciudad medieval, ¿cierto? Que en esta imagen se representa súper bien. Ahora, me gustaría que les quedara súper claro cómo llegamos al feudo y luego a la ciudad medieval. En el fondo, tenemos que identificar que en este mapa europeo que les hemos mostrado, imaginemos que está Chile ahí, estamos hoy día allí, ¿cierto? Nosotros desarrollamos comercio, nos estamos expandiendo como el Imperio Romano en ese momento, en toda la extensión posible. Empiezan estas invasiones y el propio imperio, que podríamos asimilar al gobierno, ¿cierto?, no es capaz de defender a los ciudadanos que forman parte de este imperio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le entrega a los nobles estas distintas extensiones territoriales para que ellos defiendan una parte del imperio, ¿ya? Y por eso estos nobles se van a estas extensiones de tierra, hacen el castillo, ¿cierto?, esta fortaleza, y hacia ellos van los campesinos que buscan la protección de estas invasiones extranjeras, ¿ya? Por eso se genera este feudo y luego la ciudad feudal, ¿ya? Estas ciudades que, como consecuencia de estas invasiones, ¿cierto?, promueven un proceso de una especie de ruralización de los espacios. Se vuelve a la autosubsistencia, a la agricultura, ¿cierto? Todo esto con este fin defensivo que genera la ciudad medieval. Estas normalmente estaban formadas por una parte, no sé si ven mi cursor, ¿lo ven? ¿Que se está moviendo? Sí se ve. Ya. ¿Cierto? Normalmente son ciudades fortificadas dentro de las cuales se encontraban, ¿cierto?, los centros tanto políticos como religiosos, es decir, un foro donde se reunía la gente y las iglesias. Los campesinos, ¿cierto?, que son los que se van ubicando alrededor, y también la burguesía a la que se refirió la profesora Juana, ¿cierto?, llevaban al interior de estas ciudades los excedentes que generaban, como cereales, carnes, frutas, etcétera, y también dentro de ellas compraban lo que necesitaran, ¿cierto?, para desarrollar labores artesanales, sea ropa, herramientas, vajillas, cerámicas, todo tipo de objetos podían comprar dentro de la ciudad. Debido a que, como señaló Juana, dentro de esta ciudad había una persona que ejercía la autoridad, que era el señor feudal o el noble, ¿cierto?, a cargo, él cobraba por ingresar y por salir una especie de impuesto. Bueno, no una especie, un impuesto. ¿Ya? Entonces, este intercambio empezó a favorecer el florecimiento de una economía basada ya no en el trueque, ¿cierto?, sino en un tipo de cambio común que era normalmente la moneda y la especialización del trabajo que, ¿cierto?, requería estos espacios públicos para ofrecer los productos. Entonces los comerciantes, los artesanos comienzan a establecerse en los alrededores, van creando barrios, ¿cierto?, donde pueden ir encontrándose distintos talleres especializados en ciertas artesanías, y además dan origen a los burgos, de donde viene la burguesía a la que se refería la profesora.
Las características de esta ciudad, ¿cierto? Son la muralla, el recinto amurallado. Todas las ciudades tenían estas murallas como sistema de protección, de defensa, con una puerta de entrada normalmente, que estaba por este lado, y normalmente también una salida a una especie de muelle, ¿cierto? Con salida marítima, que era en el fondo para buscar rutas de comercio. Estas murallas, ¿cierto?, eran necesarias para la protección de las invasiones a las que hice referencia recientemente. En principio eran lugares cerrados, ¿ya? Sin embargo, con el aumento de la población, el aumento del comercio, a medida que estas invasiones fueron, ¿cierto?, reculando un poco, empezaron a expandirse incluso hacia las afueras de la ciudad, de las murallas, ya como podemos ver en la imagen. Hoy en día se conservan muchísimas ciudades medievales, normalmente en la misma forma que se ven en la imagen, es decir, se ven en una parte de la ciudad la muralla original que rodeaba la ciudad medieval y a los alrededores la forma en que se está expandiendo. Como consecuencia de eso, además tenían varios centros urbanos, digamos, donde se desarrollaba el comercio, los foros, las iglesias, los centros políticos. Las calles normalmente no tenían una forma tan definida como conocemos la ciudad hoy día, que es este plano como damero, sino que como consecuencia del desarrollo de estos gremios artesanales, muy llenos de distintas callecitas chicas, pasadizos entre ellos, entre estas construcciones. Normalmente además estaban situadas cerca de un camino importante, alguna vía importante que conectara a esta ciudad medieval con el resto de la extensión del imperio o reino en su caso. Eso, más que nada, la idea es que a partir de esto ustedes cuando vean una imagen logren identificar que se trata de una ciudad medieval, identificando los aspectos principales que son esta muralla, ¿cierto?, y alrededor extensiones, ¿cierto?, de cultivos y otros que eran a partir de los cuales se abastecía la ciudad medieval. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la segunda actividad, que es el reconocimiento de imágenes. ¿Ya? La idea es que ustedes sean capaces de asociar no solo cada uno de los hitos y eventos de los que vamos hablando, sino el paso de cada una de las edades por ciertas características que vamos a encontrar en las distintas imágenes. ¿Ya? La idea es que descompongan por partes este análisis, comparen, contrasten, definan e identifiquen a qué edad, a qué hito corresponde. La primera imagen, ¿cierto? Tenemos por un lado la imagen de un rey y la Iglesia Católica, ¿cierto? Que identificamos por qué elementos. ¿Alguien me puede señalar elementos que sean distintivos de esta imagen y que nos hagan referencia a que se trata de la nobleza y la Iglesia Católica? El Papa, el religioso. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Eso. Como nos explicó la profesora Juana, ¿cierto? Esta pirámide de la sociedad medieval, esta sociedad estamental dividida en grupos súper inamovibles, en la parte de arriba siempre vamos a encontrar al rey, que si bien era que no era la figura que ejercía definitivamente el poder, sí era muy representativo de la edad medieval junto a esta nobleza y el clero, que conformaban el grupo privilegiado. Acá en esta imagen están estos tres estamentos juntos, el rey, la iglesia, que era la que le daba el poder en el fondo, por eso lo está coronando, y los nobles que son quienes están abajo de esta especie de trono. ¿Ya? Y en la imagen de la derecha, el feudo, ¿cierto? ¿Qué reconocemos en esta imagen que nos haga referencia al feudo y a la edad medieval? La muralla, el cierre de... Las murallas, profe. Muy bien, las murallas. ¿Qué más podemos identificar? Los vegetales que hay. Los cultivos. Exactamente, los vegetales en los cultivos alrededor, ¿cierto? ¿Y cuál es la base de la imagen, el centro? ¿En qué vivían? Está como en una isla, ¿puede ser? Castillo. Castillos, Sí. exactamente. El castillo es súper importante, el castillo que está acá en el centro. Esto que no se trata de una isla propiamente tal, sino que en el fondo es un foso que se cavaba alrededor del castillo, de la fortificación que tiene fines defensivos, ya en el fondo para que no pudieran
para que la única entrada fuera esta que está adelante, ¿cierto? Que estaba custodiada y que fuera más fácil para efectos defensivos. Porque en el fondo, para llegar al castillo, por el foso, tenías que no solo atravesar el agua, sino que además ser capaz de escalar una muralla, lo cual es, por supuesto, bastante difícil. Entonces, para efectos defensivos, había solo una forma de entrar al feudo, al castillo, que era esta entrada, ¿ya? Era una especie de puente. Si ven Una ahí especie de puente levadizo que se levantaba y se dejaba caer, ¿ya? Aquí tenemos dos imágenes diferentes. Al lado izquierdo, ¿alguien me puede decir a qué hace referencia esa imagen o con qué la identifican? ¿A las cruzadas podrían ser? La del lado izquierdo, con las cruzadas. ¿Alguien más? Son como tipo fiesta, que está, como carnaval, una cosa Es así. media rara la imagen. Sí, Está como media que rara. Como que cuesta verla. Sí, en el fondo es una imagen que identifica con la cultura árabe, ¿ya? Por eso el título arriba es las cruzadas. ¿Porque alguien se acuerda qué son las cruzadas? Eran Por para lo menos yo no. guerras que iban Ya. a evangelizar Perdón, ¿una guerra que iban a? a otros. Iban a recuperar la Tierra Santa, que se denomina, que es una parte del territorio que quedó bajo el dominio árabe, ¿cierto? Como consecuencia de la expansión del Islam, y que se consideraba Tierra Santa porque en el relato bíblico, ¿cierto? Es donde nació Jesucristo, ya que es la parte de Jerusalén y Belén. Jerusalén, parece, Belén. Muy bien, ¿ya? Entonces, por eso las cruzadas, porque por un lado está representada la cultura árabe, ¿cierto? Con estos colores amarillentos que representan el desierto, los turbantes que son muy propios de los musulmanes, los camellos, ¿cierto? Y estas especies de instrumentos que son, ¿cierto?, característicos de esa cultura, ¿ya? La otra imagen la va a explicar la profesora Juana. La otra es católica, las expediciones católicas. ¿Por qué pueden ver que se trata de algo católico? Por la cruz en su pecho. La cruz que llevan en el pecho. Creo que en el texto salía que cruzados eran porque tenían la cruz en su ropa. Exacto, muy bien. Y si ven lo que tiene la persona en la mano con una cruz, como una cajita con una cruz, es un relicario. Las reliquias fueron las que surgieron en esta época, que fueron restos de huesos, de ropa, de algún santo, de algún apóstol, generalmente, algún discípulo. También se supone que está el santo sudario, o un pedazo de cruz que también estaba durante las cruzadas, que iban a buscarlo, a recuperarlo, ¿ya? Estas son las reliquias. ¿Si avanzas, Caro? La primera imagen. Sí, Molière. La primera imagen, por favor. Donde hay varios colores. En esa, donde están los camellos. En tema concreto. Esa, en la segunda imagen, con la cruz, veamos que se trata de la Iglesia Católica. Sí, se ve fácilmente, pero en la primera es... Islam. El Islam. ¿El Islam? Sí. Ok, ya, muchas gracias. De nada, María. Y aquí vamos a ver lo de la arquitectura que habíamos hablado al comienzo de la clase. ¿Qué diferencia ven entre el románico y el gótico, entre los dos edificios? La arquitectura. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué cosa es muy notoria, muy diferente? Las paredes. Las paredes, en el gótico tenía Las ventanas. para que entrara más luz. Muy en cambio, bien. el románico tenía menos, era como tipo, como un nombre, lo tengo. Era, bueno, el gótico tenía mucha luz, muchos vitrales para que entrara la luz, y en el románico no era tanto, porque era como tipo, como mausoleo, no sé si, no. No, pero está bien, Yeila, está muy bien lo que dices, sí. El románico es mucho más tosco, es una arquitectura mucho más tosca, a diferencia del gótico,
que hay muchos vitrales, mucha ventana, mucha escultura. ¿Cuál era el edificio característico del románico? ¿Se acuerdan? ¿Los templos? Los monasterios. Monasterios. Y el del gótico, ¿cuál es la arquitectura, la estructura? La catedral. Catedrales. Muy bien, muy bien. Hasta el día de hoy tenemos muchas catedrales góticas en Europa que se mantienen. De hecho, esa que está en la imagen es la Catedral de Burgos. Ya, si puedes avanzar, Caro. Claro que sí. Ya, ahora vamos a ver en detalle por qué era más fácil comprender el gótico que el románico. ¿Qué diferencia ven entre esas dos fachadas? La entrada. Ya. Y en el gótico tiene otro tipo de imagen. Como la fachada, que el románico. Sí, ¿cuál de ustedes, si ven, entenderían más? El gótico, yo creo. Gótico. Muy bien. Y alguien podría, perdón Juana, pero sí, tal vez alguien podría intentar describir la imagen que ven en esa entrada gótica. Se ven como sacerdotes. Claro, es como, sí, como santos, una cosa así. Puede ser como claro, un santo veo animales. Si no me equivoco, también hay ángeles. ¿Se ven unos ángeles igual? Son ángeles, como ángeles. ¿Se ve como la historia? Muy bien. Como un conjunto de la historia que se quiere explicar de la religión. Exacto. En el gótico, la idea era que las Biblias fueran en piedra. Que una persona que no sepa leer, porque en ese tiempo no sabían leer la mayoría de las personas. El clero eran los que encargados de escribir y de traspasar conocimiento. Entonces, una forma de educar a la gente que no tenía conocimientos era a través de las catedrales. Entonces, yo podía estar frente a esta fachada y ver un relato del Evangelio. Y así sucede en un montón de catedrales, son relatos del Evangelio. ¿Se entiende? Es mucho más realista. En el románico, por ejemplo, las figuras no sobresalen, no es dinámico. Es muy difícil de entender, no sé, ¿qué pasa ahí en esa fachada? Al menos a mí me cuesta entender qué pasa en esa fachada. A diferencia del gótico, que es dinámico, uno siente que los personajes salen, que están ahí con uno. ¿Ya? Esa es la principal diferencia y por eso el gótico se entiende mucho más que el románico. Y por eso tuvo también mucho más éxito el gótico, que hasta el día de hoy existe. Existen catedrales de este tipo. Caro, avanza, por favor. Ya. Ahora vamos a terminar, estamos terminando la clase. En la escala de gatos medievales, ¿cómo se sienten al terminar la clase? Caro, ¿cómo te sientes tú primero? ¿Al terminar la clase? Ahora sí. Después de esta clase. Me voy a ir con el 4, con la corona, porque siempre reina. Sí, yo también me voy por el 4, porque además estuvieron súper bien. Estuvieron muy acertadas sus respuestas, participaron muy bien, así que también me siento una reina. Sí, totalmente. ¿Y ustedes? ¿Qué gatito los representa en estos momentos? Es como media raro las caras de los gatitos. El 8 se está riendo. Las 4 también. Es lo que decíamos del arte medieval, que es muy alejado a la realidad. Es muy fantástico. Mi pregunta, ¿el 8 se está riendo o está haciendo otra cosa? No sé qué está haciendo. Está difícil. Sí, está complicado. Está como histérico, yo creo. Sí. Está pensando en la Edad Media, yo creo también. No le quedó claro. No. A ver, Sheila, ¿tienes alguna duda? No. Oye, pero ese gato 6, ¿qué le pasa al gato 6? Me llamó mucho la atención ese gato. Como que está haciendo algo medio raro, no sé. ¿Sí? Bueno, pero con la profesora Juana nos sentimos así, yo creo. Sí. ¿Les gustó la clase? ¿Encontraron entretenida la Edad Media? Sí. Sí, entretenida. Cuando la resumen ustedes, igual se entiende mejor que cuando no la lee. Sí. Esa es la idea de este espacio, que ustedes comprendan mucho mejor y cualquier duda nos pregunten ahora.
Así que qué bueno que estuvo entretenida y aprendió. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Ya que nos quedan unos minutitos, tal vez podemos aprovechar de resolver dudas, alguna pregunta que tengan, sea referente a esta materia en particular o otra que hayamos visto antes. Una cosita antes, anoten en el chat su nombre para la lista, para que queden presentes. Y ahora sí continúa, Caro, era para que si no se nos iba a olvidar. Eso, todos los nombres, por favor, el nombre que no está escrito no está en la lista. Presente. Eso. 1, 2, 3. Igual tuvimos 15 conectados. Ya, Estefanía, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Por favor, cuéntanos. Bueno, mi duda siempre me cuesta mucho la tabla, como donde están la Edad Media. La línea de tiempo. Eso no me lo puedo aprender, de verdad, como que ando súper perdida con eso. Ubico todo lo que es el feudalismo, todo eso sí, pero la línea de tiempo no, me mata. No me la puedo aprender, no sé cómo. Miren, yo en verdad les recomiendo, les voy a mandar la misma imagen que proyectamos hoy día al chat. Les recomiendo repasarla mucho porque es súper importante que ustedes puedan ubicarse a lo largo de ella. Yo siempre la enseñaba como de una manera, tratando de hacerlo lo más simple posible. Primero, distinguiendo entre la prehistoria y la historia. Prehistoria es todo aquello anterior a la invención de la escritura, que fue lo primero que se encuentra en la línea de tiempo. El primer cosito es ese, prehistoria. Sí, prehistoria. A ver, voy a proyectarlo en verdad, para irlo para que lo entiendan mejor. Se me había perdido aquí está. Una ventana. Ya, ¿la ven? No, todavía no se ve, Caro. No se ve. A ver, hice algo mal tal vez. Presentar ahora pantalla completa. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Entonces vamos a poner en... Ay, ¿cómo pongo esto en grande? Ahí. Ya, entonces la primera gran división es esta que encuentran aquí, ¿cierto? La prehistoria y la historia es todo lo que ocurre después de la invención de la escritura en 3500 a.C. Luego, con la invención de la escritura, comienza la Edad Media, que se extiende antigua, perdón, que se extiende, gracias Juana, que se extiende hasta el 476 con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Yo creo que, la primera parte que deberían tal vez tratar de aprenderse y memorizar es esa, los grandes eventos, y luego ir identificando dentro de estas grandes edades lo que ocurrió entre medio, ¿ya? Es decir, estas líneas de colores. Entonces dijimos, 3500 parte la historia con la Edad Antigua, que se extiende hasta el 476 con la caída del Imperio Romano de Oriente. De Occidente, perdón. De Oriente cae después. Hecho que al mismo tiempo marca el inicio de lo que estamos viendo, que es la Edad Media. La Edad Media, ¿cierto?, que se extiende desde el 476, caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América en 1492. O hasta, para algunos, la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1470 y algo, si no me equivoco. Sí. Y con esto se marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, que llega hasta la Revolución Francesa, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? La próxima clase, de hecho, empezamos ya con Edad Moderna. Perfecto. Y terminando, digamos, una vez que ocurre la Revolución Francesa, termina la Edad Moderna, comienza la Edad Contemporánea, que llega hasta nuestros días. ¿Ya? Entonces, después de eso, una vez que se aprendan estos grandes eventos que marcan el paso de una edad a otra, la idea es que ustedes puedan asociar ciertos eventos, ciertas imágenes, ciertos mapas a cada una de ellas. Por ejemplo, si yo les hablo de grandes civilizaciones, aquello siempre tiene que ir asociado a la Edad Antigua, ¿ya? Si les hablo de feudo, ¿dónde lo pondrían?
Edad media. Edad media. Muy bien. Y les Si hablamos de paleolítico, neolítico. Edad moderna. No, lo vimos al comienzo Prehistoria. Exacto. Prehistoria. Paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de los metales, todo aquello que ocurre antes de la invención de la escritura. Tienen que asociarlo a cierto hombre o mujer, cierto, con poca vestimenta, que están recién desarrollando la arquitectura, o antes de eso los que son nómades, ese tipo de imágenes, ¿ya? Donde ya la edad antigua, ¿cierto? Lo vamos a asociar a Grecia, Roma, grandes construcciones, grandes civilizaciones, expansiones territoriales, ¿ya? Edad media, estas vestimentas, el catolicismo, a la nobleza, el feudalismo, ¿ya? Al resto no me voy a referir porque lo vamos a ver más adelante. Pero ese es mi consejo, les voy a mandar esta misma imagen, si pueden imprimirla o pueden copiarla en su cuaderno, ¿cierto? Identificando estos grandes eventos y luego ir asociando estos eventos de acá abajo a cada una de las edades. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, profe, muchas gracias. Perfecto. No, profe, yo tampoco. Ya, voy a dejar de compartir. No, nada que ver qué estoy haciendo. Ahí. Ya. ¿Alguien más tiene una duda? Todo claro parece. Bueno, Juana, no sé si tienes algo más que agregar, si no, yo creo que podemos poner fin a la clase. Sí, vamos a poner fin. Los felicito nuevamente por su participación, por lo acertada que estuvieron sus respuestas. Se nota que estudiaron, así que Sí. felicitaciones y sigan así. Estamos muy bien. Sí, chiquillas, la mayoría mujeres y estimado Molière, las felicito y los felicito, en verdad, se nota que prepararon mucho, se nota que están con la materia muy fresca, además, se nota que estudiaron porque participaron, les agradecemos mucho la participación, hace mucho más ameno la clase, todas las dudas, la verdad es que estamos siempre disponibles y nada, cualquier cosa que necesiten, estamos siempre acá dispuestos a ayudarlo y obviamente muchas gracias por la participación y la presencia en la clase de hoy. Así que eso, nos estamos viendo la próxima, En la próxima tutoría. La próxima tutoría. Con edad moderna ya. Edad moderna. Chao, profe. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, gracias. Chao. Chao, profe.